Sean bienvenidas y bienvenidos a Descubriendo a Eti, diario de un alma lúcida. En este espacio, encuentros que inspiran. Siento una alegría enorme de recibir a Rosana Navarro Sánchez de Colombia, directora de la Fundación Eti Gilesum, también doctora en teología, magistra en educación, licenciada en teología de la Pontificia Universidad Javeriana y también a cargo de la cátedra Eti Ilesum en la Universidad de la Mística en Ávila, España. También escritora de algunos libros, porque son muchos, entre artículos, que después quizá le voy a preguntar sobre alguno de ellos: Sufrimiento, silencio y sabiduría, Ampliar horizontes en tiempo de incertidumbre, Eti Gilesum, Solo basta estar, Escritura íntima y Escritura expuesta. Bueno, después de todos estos datos, sos muy bienvenida, Rosana, y gracias por estar acá. A ti, Andrea, muchísimas gracias por esa invitación, y para mí es un honor estar aquí contigo y poder compartir pues un poquito de lo que ha sido también esta trayectoria en los últimos años, muy de la mano de una mujer extraordinaria del siglo XX como ha sido Etty Hillesum. Y gracias. Y bueno, también para mí es importante mencionar que, bueno, yo tuve la suerte de conocerte, aunque sea online, por este curso que dieron sobre Eti Gilesum, Deseo, Cuerpo y Oración en la Universidad de la Mística este año. Y bueno, la verdad que fue una gran experiencia, no solo de conocimiento, sino de encuentro humano, ¿no? Por la propuesta. Así que agradecerte por eso. Pues qué bueno que poquito a poco Etty esté abriéndose camino entre las personas y superando las fronteras de los países y de tantas situaciones que hoy vivimos, ¿no? Ese es un poquito también el deseo que tenía ella, ¿no? Eti tenía el deseo de que su experiencia, sus escritos, su diario trascendiera, porque se trataba no tanto de personalizar de manera protagónica algo, sino de gestar a través de sus escritos algo en nosotros, que se moviera algo en nuestro corazón. Y creo que lo está logrando poquito a poco, en la medida en que más y más personas se van conectando, van leyéndola, van entrando en esa sintonía que trasciende fronteras y trasciende religiones y confesiones y ideologías. Va mucho más allá de eso, nuestra querida Eti. Nuestra querida Eti, sí, sí, así la sentimos. Y, y antes de adentrarnos en la profundidad de Eti, de su mensaje y de todo el trabajo que venís haciendo hace años, quería preguntarte si querés contarme brevemente cómo ha sido tu camino interior, lo que quieras compartir y cómo llegaste a Eti, al encuentro de Eti. Gracias, Andrea. Pues a ver, ¿qué te cuento? De mi camino interior, yo siento, y para mí ha sido muy consciente desde pequeña, una necesidad como de profundidad, diríamoslo así, como de adentrarme en todo aquello que de repente la sociedad, el mundo y a veces la familia no te ofrece, pero que sientes que adentro algo late en ti que te está invitando a algo más. Para mí siempre ha sido eso como una constante. Y yo al comienzo no sabía eso que quería decir cuando era niña. Ciertamente fui educada en un colegio religioso, acompañado por todas estas cosas. Luego estudié con los jesuitas en la universidad, y seguía allí como gestándose todo eso. Terminé estudiando teología, tal vez respondiendo a esa búsqueda, ¿no? Tratando de ver si esa búsqueda por allí iba, porque inicialmente iba a estudiar una carrera nada que ver, ingeniería química, nada que ver con esto. Tenía mucha facilidad para las matemáticas, los números, las ecuaciones y me acuerdo que eso se me iba bien. Ahora nada, ¿no? Ahora es por otro lado. Fue muy bonito encontrar progresivamente en la teología, eh,
posturas, personajes, pequeñas respuestas que tocaba empezar a hilar, ¿no? De a poco. Unos primeros años en donde todavía había mucha teoría, mucha discusión, disertación interior, búsqueda, lectura, pero que estaba necesitando de más hondura y que todavía hoy siento profundamente que se necesita. Yo pienso que uno nunca termina de navegar en su interior porque finalmente es el interior de la persona la clave de los mayores encuentros de la vida, porque es un diálogo siempre entre lo que pasa adentro y lo que pasa afuera. Es lo que he venido descubriendo después cuando ya me voy encontrando de la mano de la teología y los libros y las personas con las que comparto y pues mi oración, por supuesto, mis espacios de silencio, que definitivamente este camino tenía que irse haciendo pues muy fuertemente unido y unida pues a la mano de alguien, ¿no? Y ahí es donde encuentro que Etty Hillesum, cuando voy a hacer mi tesis Ujú. de la doctorado en teología, habla profundamente de la unidad entre su mano y la mano de Dios, ¿no? Pide que sea Él quien le tome de su mano. Y es un poco lo que yo también en mi camino he querido y busco y sigo buscando y no termino de encontrarlo porque creo que cuando uno cree que lo atrapa se le va, ¿no? Es como una cosa impresionante esa búsqueda, pero creo que es lo fascinante también del camino interior, del camino espiritual, que desafortunadamente muchos consideran que es un camino intimista, que recoge, digamos, envuelve a la persona y no la deja ver la realidad. Por el contrario, los grandes místicos, los grandes testigos espirituales dan cuenta de que si no llegas a lo profundo de tu interior, a encontrarte con eso sagrado que te habita, no vas a poder salir y vivir una vida de mucho compromiso y de volcarse sobre el otro, sobre los otros, nuestros prójimos, más allá de toda creencia, más allá de toda confesión, más allá de toda ideología. Y esto es, yo percibo a lo largo de los años, ha sido una constante en estos testigos espirituales de Oriente, de Occidente y de cualquier confesión, no importa, pero ha sido así. Y en ese sentido, Eti, me ha servido muchísimo para comprender que el camino interior traspasa todas esas fronteras, las fronteras de las confesiones, las fronteras políticas, las fronteras sociales, van más allá de todo eso y nos convocan a un vivir muchísimo más humano, más transparente, más de mirar a los ojos como ella lo hacía y de encontrar en la mirada de ese otro la mirada de Dios también, a pesar de todo y de todos, ¿no? Es el camino, no es fácil, pero es la propuesta. Es un poco lo que uno intenta, ¿no? Sabiéndolo y como te lo digo, no siento que lo he logrado, estoy en camino. Como creo que estamos todos, nunca terminaremos de encontrar eso que buscamos y en eso está lo fascinante de la búsqueda y de nuestra interioridad. Claro, es como, como un deseo que se va renovando, que uno parece que hubiera llegado a un lugar, aunque no, aunque sea un no lugar, ¿no? Pero, y bueno, y después, como decís vos, se escapa. Y qué hermoso esto que decís también del conocerse interiormente, porque a veces hay algunas miradas como que lo ven como algo individualista o egoísta, y, y yo coincido con lo que vos decís también con Eti, ¿no? Que cuanto uno más se conoce en lo profundo, esa fragilidad, y más puede acercarse a los demás, ¿no? Y en ese diálogo. Así es, Andrea. Y fíjate que, bueno, yo he tenido particular cercanía, por ejemplo, con los testigos místicos del Carmelo, con Teresa de Jesús, con Juan de la Cruz, con Teresita de Lisieux, Edith Stein, que entre otras coincidió con Etty Hillesum en el Sí, campo de concentración, sí, justamente, ¿no? justamente. Y todos estos testigos justamente coinciden en eso, ¿no? En que definitivamente la mirada profunda, la mirada interior ese conocimiento necesario, es un requerimiento sin el cual el ser humano no se desarrolla como tal, no encuentra su humanidad
no encuentra su máxima posibilidad de desarrollo como un ser humano y por lo tanto le impide contribuir en el desarrollo del otro, porque cuando uno mismo no se puede ayudar es muy difícil ayudar y contribuir también al otro. Es muy fácil juzgar, ¿no? Desde fuera. Eso sí lo podemos hacer muy fácil, sin necesidad de nada, pero qué complejo es poder dar una mano cuando más se necesita y cuando de repente siento me encuentro con una muralla enfrente en ese ser humano y que me hace difícil, pero ahí es donde está la prueba de tu madurez interior, fruto de ese conocimiento, de ese proceso que cada día pues buscamos profundizar y ahondar, ¿no? Y te quería preguntar, porque estuve leyendo algunas páginas, no todas, de de tu tesis, Lo humano y la experiencia mística desde el relato de Eti y Lesum, y ahí hablas de lo humano. Entonces, en estos tiempos donde está todo tan revolucionado, ¿no? Y Eti que vivió en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, y a uno le gustaría que eso no estuviera repitiéndose esa historia, y sin embargo ahí hablas de lo humano, entonces te quería preguntar, ¿qué es lo humano? ¿Y por qué es importante este mensaje que Eti nos trae, ¿no? Que como vos me decías antes de que grabemos, ¿no? Que es tan universal y tan actual. Mira, yo pienso que lo humano nunca terminaremos de definirlo, de describirlo, aunque es lo que somos y estamos llamados a ser. Lo humano es una condición propia del ser que somos, de eso que nos constituye, pero que necesita desarrollarse como humanidad. Entonces yo considero que hay dos conceptos, humano y humanidad. Lo uno está de alguna manera dado como condición porque me han gestado dentro de la condición humana y le llamo condición porque hay limitación, pero también hay potencialidad y apertura, ¿sí? Y por esa potencialidad y apertura es que se está llamado a resurgir y a crecer como humanidad. Y tristemente, lo humano de muchos seres humanos no se puede desarrollar por muchas razones que están ocurriendo y aconteciendo hoy en el mundo. Yo creo que parte de nuestra misión, es nosotros los que trabajamos en el ámbito de las humanidades, es justamente, y de la espiritualidad, es justamente desbloquear todos estos bloqueos que de alguna forma están impidiendo que esto humano y que esto espiritual se desarrolle en los seres humanos, ¿sí? Y que de alguna forma contribuye a que sus relaciones, los encuentros, superen los desencuentros que en este momento el mundo también padece. La humanidad somos testigos en este momento de la historia de montones de desencuentros y de enfrentamientos que hay entre los seres humanos, entre las comunidades, entre las geografías, la política, etcétera, pero que más allá de todo eso está una llamada universal a humanizarnos, sernos humanidad. Y creo que Eti es la persona en este momento indicada como quizás otros testigos espirituales, pero en nuestro caso, que nos hemos puesto en la tarea de estudiarla, pues damos cuenta que es una mujer que también puede contribuir enormemente a reconocer la humanidad que estamos llamados a vivir, que podemos, porque para eso hemos venido a este mundo, para hacernos humanidad, juntos, no por su cuenta cada uno, juntos. Y te quería preguntar vos si querés contarme, ¿no? Estos congresos que organizan, dar a conocer el mensaje de Eti en distintos países, la fundación Eti Lesum, cómo se ha ido desarrollando, cómo puede acceder también la gente, ¿no? Que me estabas contando todos estos congresos que van a ser para el año que viene y para el otro, ¿no? Sí, Andrea, pues mira, la fundación, vamos a completar 13 años de trabajo
permanente durante este tiempo, desde Bogotá, desde Colombia, pero abiertos al mundo entero y en conexión estrecha con muchos países ya. La idea, creo yo, para que ETI pueda ser conocida es que no nos encerremos en que yo soy propietario de esto. No, no, es que justamente cuanto más nos unamos y compartamos, más podemos dar a conocer no solamente su mensaje, sino su provocadora invitación a la humanidad, ¿no? Es que es básicamente por eso. La fundación, para poder hacer esto, para poder divulgar con mayor cobertura en distintos niveles, en el nivel formativo, en el nivel más académico, pues ha hecho algunos convenios. En este caso, tenemos convenios aquí en Colombia con la universidad en la que estudié, con la Universidad Javeriana y con otras universidades para, por ejemplo, el trabajo y la colaboración de los estudiantes que quieren venir a hacer sus prácticas, a colaborar, a lo que sea, ¿no? Esto es muy importante, pero también con instituciones de fuera del país, como es el caso de el Instituto Teresiano Sanjuanista de Ávila en España, de los frailes carmelitas descalzos, que son los que llevan la Universidad de la Mística de Ávila. Ellos tienen allí un centro de estudios muy grande, que ya tiene sus años. Yo estudié allí, de hecho hice mi pasantía del doctorado allí y por esa razón los conozco y he tenido una relación muy cercana porque también estudié en mis colegio, cuando antes de entrar a la universidad, estudié con religiosas teresianas y he tenido mucha relación cercana con frailes carmelitas. Entonces todo eso hizo que se hiciera este convenio y surgió entonces la posibilidad de establecer la cátedra de Tigilesum, que busca fundamentalmente divulgar, se llama Mística y Humanismo esta cátedra, porque busca precisamente establecer y divulgar esa relación que todos estamos invitados a vivir, la relación entre la experiencia espiritual profunda, la experiencia mística con nuestra humanidad. Nuestra humanidad está llamada a elevarse y ese proceso se logra a través de una experiencia espiritual. ¿Cómo se logra? ¿Cómo lo logró Eti? ¿Cómo lo hizo? ¿No? Cuando ella, pues propiamente, ni desde una práctica directamente religiosa, porque aunque fue judía, no fue practicante judía, y aunque tuvo muchos accesos a información y textos cristianos como la Biblia, San Agustín, tampoco es cristiana, y sin embargo todo eso se convierte en insumo para su proceso espiritual. Entonces, tenemos la cátedra de Hillesum, hemos hecho ya dos eventos, un congreso, un curso, el que tú mencionaste que estuviste este año, y también está organizándose el segundo congreso de la cátedra para el año 2026, mayo del 2026, con el nombre Escritura, Mística y Resistencia. De hecho, ya tenemos todas las publicidades y todo esto próximamente van a salir doble la página web de la Fundación Eti Gilesum, pero también en la página web del CITES de la Universidad de la Mística en España, para que todas las personas que quieran pueden participar, bien sea presencial, pero también se puede online y diferido, tiene todas estas ventajas, ¿no? También, te comentaba hace un rato, hemos hecho un convenio con una institución católica eh, y para para la globalización, no recuerdo exactamente, se me olvida siempre el nombre, eh, pero con Lisboa, con Portugal. Con esta institución estamos organizando un tercer encuentro iberoamericano de Eti Gilesum para el año 2027. Nada menos y nada más que en la ciudad tan hermosa y que por todos muy conocida, Fátima. Va a ser en Fátima en abril del año 2027, más o menos a mediados de abril, con un nombre muy hermoso también, un humanismo para los nuevos tiempos, porque es una de las frases que Eti coloca, escribe en su diario, inspirada en esa otra entrada de su diario de aumentar la reserva de amor en esta tierra que tanto lo necesita. Entonces, si todo va bien, pues tendremos esos dos grandes eventos, pero también hay posibilidades de espacios formativos más, entre comillas, caseritos, diferentes, menos académicos, para quienes no quieran eso tan académico,
también tenemos espacios. Próximamente, por ejemplo, Andrea, finalizando este mes de octubre, más o menos 20 y pico, 20 algo de octubre, y son 2 días y un sabadito para hacer la síntesis, vamos a tener un curso sobre la mirada que transforma desde Eti Gileson. Ah, Va a versar sobre la mirada que transforma. Lo vamos a hacer desde aquí, desde Bogotá, eh, para todo el que quiera unirse también, dale, ¿no? después compartiremos todos los datos Claro para que que puedan sí. acceder. Claro que sí. Y este sábado, más allá, digamos, ahorita en este primer sábado de octubre vamos a tener la tertulia con Eti, que solemos tener una tertulia con Eti online cada 2 meses. Entonces, el último sábado o el primer sábado de cada 2 meses tendremos, pues este sábado tenemos invitado a un jesuita que va a hablar sobre todo el profundo sentido que Eti le dio a una frase bíblica que le marcó la vida. Ella cita mucho, si tú has leído, me has comentado, Sí, ella dice, somos creados a imagen y semejanza, ¿no? Y ella se pregunta, pero ¿cómo es posible, Dios, que seres creados a tu imagen se traten de esta manera unos a otros? A partir de esas preguntas y de otras entradas que ella hace sobre esta frase, pues este jesuita nos va a compartir la implicación y el significado que esto tiene también para nuestras vidas. Entonces va a estar muy interesante también esto, ¿no? Entonces, igualmente, todas esas tertulias y mucho de lo que tenemos de formación en este momento está publicado y otras cosas están siendo publicadas en nuestro canal de YouTube de la Fundación también y en nuestras redes sociales están todos los enlaces para poderlo llevar allí, para todas las personas que quieran conocerlo. Tenemos un servicio, diríamos, un servicio a la carta y menú a la casa, diríamos, sí. para que conozcamos las frases de Eti de su diario que son tan bonitas, frases preciosas sobre distintos temas que las estamos publicando 2 o 3 veces por semana en un nombre que se llama Mañanas con Eti. Y Ay, en qué esas hermoso. mañanas con Eti aparecen pequeñas frases a través de reels o a través de simplemente pequeños posts en donde con un fondo bien bonito, como que nos recrea un poco también el alma, encontrarnos con estas frases que también deleitan el corazón, como entre esas, por ejemplo, mi interior es como un pozo y allá en el fondo habita Dios. A veces puedo llegar a él, pero en otras ocasiones se me dificulta bastante, ¿no? Por ejemplo. Y así como esa, tantas otras que ella va diciendo y va escribiendo a lo largo de la escritura de su diario. Sí, porque tiene una escritura muy hermosa, muy poética, ¿no? Realmente es de una belleza y pensar que cuando empezó a escribir, ella dudaba, ¿no? De escribir, se Sí, cuestionaba, decía, no, yo quiero ser escritora, ¿podré ser escritora? Qué increíble, ¿no? Cómo las sí, potencialidades a veces son invisibles para uno mismo, ¿no? Y haciendo un camino uno mismo, van apareciendo. así es, uno mismo a veces no lo ve, no lo puede ver. ¿Sabes qué te quería preguntar? Porque a mí me interesa de Eti, que era joven, y este camino espiritual donde ella era atea, no era judía, no era cristiana, y se encontró con Dios y tuvo esta transformación interior tan impresionante. Y yo a veces pienso que a veces trato con jóvenes de mi trabajo y de otros lados, y veo este vacío existencial, ¿no? Como jóvenes que, bueno, tienen un buen trabajo, no sé, como que ya consiguieron lo que querían desde un punto de vista, pero siguen sintiendo un vacío, una falta de conexión interior o una dificultad también, incluso para obtener pareja, conectar con otros, encontrarse en el amor, ¿no? Y a veces pienso, digo, bueno, ¿cómo hacer para que este mensaje de Eti, que era una joven, llegue a jóvenes, ¿no? Es algo que me vengo preguntando estos días, porque uno dice, uy, encontró a Dios y para algunos jóvenes eso es como hablarles de, no sé, de algo antiguo o de algo que no viven, ¿no? Entonces, ¿vos qué sentís? ¿Qué le fue pasando a Eti o qué hay ahí de su mensaje, para, como si uno piensa, bueno, para acercarse más a los jóvenes, ¿no?
Los jóvenes. Fíjate que justo esta mañana tuve una conversación en la que hablábamos justamente de la necesidad de llegar más a los jóvenes, sabiendo que precisamente Eti es una mujer joven y que es desde su juventud que provoca y escribe todo esto. Curiosamente, los jóvenes que conocen, que se acercan a nosotros y conocen y leen a Eti, perdóname, se conectan inmediatamente con ella y como que les hace como desahogarse de tanta cosa que llevan dentro y no saben cómo expresar. Entonces, Eti es una mujer que detona nuestro interior. Mm, ¿Cómo hacer yo tengo la misma pregunta que tú, ¿no? Y como no soy experta en todas estas cosas de los medios, muy seguramente, pues vamos a tener que pedir apoyo a los mismos jóvenes que ya están conectados con ETI, algunos, para que nos ayuden a llegar a más jóvenes, porque realmente de eso es que se trata, ¿sí? eh, es muy fácil hablar en determinados medios y pues que algunas personas se sientan muy identificadas y como están en búsqueda, personas de mediana edad, de 35, 40, 50, 60 años, se sienten ya como que necesitan ese tipo de respuestas porque ya la vida las desbordó. Pero en el caso de los jóvenes que siguen buscando, que están en su adrenalina pura, con todas sus hormonas a mil, pues a veces con tanta oferta hay mucha confusión y eso hace que de pronto no puedan ver lo que les podría hacer muy bien, bien para su vida, sin hablar propiamente de que el tema es Dios, de que el tema, no, no, es que el tema es simplemente conocerte, el tema es simplemente centrarte, el tema es escribir, por ejemplo, el tema de escribir es fundamental y los jóvenes escriben, pero a veces lo hacen sin guía, sin orientación, sin un para qué, y esto debe tener un para qué. Creo, hoy hay mucha necesidad de los jóvenes expresan, yo percibo, expresan esa búsqueda y encuentro que también hay muchos grupos, digamos, también religiosos de jóvenes que están con mucho furor en este momento, pequeños grupos, y digo, eso significa que sí, que estamos en esa misma búsqueda, que queremos, pero que no siempre encontramos la vía, el camino Claro. indicado para llegar allí. Sigue siendo un desafío y como te digo, en eso nos vamos a ayudar, Andrea. Sí, Vamos a sí, tener sí, que buscar caminos conjuntamente para llegar por aquí, por allá, y acercarnos más a estos chicos que lo necesitan seria y profundamente. Cuando hemos intentado hacerlo, por ejemplo, en escenarios de universidad, con el sí. diario de Eti, en la versión breve que hay del diario de Eti, que hay una versión breve, pues ha dado mucho resultado, ha dado un muy Ajá. buen resultado. Con los chicos que yo tengo, por ejemplo, de la universidad, que son practicantes o que vienen como becarios de servicio social, lo primero que yo les hago cuando les invito, les digo, bueno, vamos a conocer quién es esta mujer, entonces vamos a empezar leyendo ese diario y vamos a comentarlo y no sé qué. Entonces, claro, eso atrae muchísimo. Cuando ellos muchos se conectan y se quedaron con Eti porque les llegó al alma. Y eso es importante, pero igual seguimos con el desafío vigente, sin Sí, duda alguna. sí, sí, porque los temas que ella plantea, como vos me decías antes, bueno, son muy actuales, ¿no? Y de este desorden, del caos emocional, de las relaciones que no funcionan, del sufrimiento por amor, como le pasa con su mentor, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es fácil, para cualquiera, ¿no? Pero digo, también para los jóvenes quizá es fácil ahí encontrarse, es como si Eti hiciera una radiografía de uno mismo. Yo lo siento así, ¿no? Como una radiografía interior de un montón de situaciones Claro, complejas. al hacer su propia radiografía interior de ella, está haciendo la de nosotros, sin darse cuenta. Entonces creo que eso es, porque la hace muy completa y con un lenguaje que es supremamente claro y como tú decías, muy poético, muy metafórico. Eti es metáfora, ¿no? Pura. Y es hermoso leerla, porque tiene cantidades de símiles, de comparaciones, por ser tan observadora, es una mujer que observa, que se da cuenta de la realidad, y al ser tan observadora, todo le sirve de ejemplo, todo le sirve de posibilidad de ponerlo allí en ese papel, ¿no? Todo.
el florerito que tiene en su escritorio, el cuaderno, la taza vacía, el cartucho, lo que sea, todo le sirve en este momento, incluso hasta el botón que no ha puesto en la camisa o la aguja que es con la que está remendando la media, en fin, todo dice. Sí, sí, todo cobra vida. Y bueno, estuve viendo una de tus, no sé si fue una conferencia o un curso, Solo basta estar, y me acuerdo que ahí mencionás que, digamos, este mensaje de Eti también, porque se nota que era para mí también era un artista, también se canaliza desde el arte, ¿no? Y me acuerdo cuando yo empecé a investigar sobre ella, descubrí que habían dado una obra de teatro en España sobre la vida de Eti, y en este video vos dijiste que también dieron una en Italia, ¿puede ser? ¿Una obra de teatro? Eh, mm, bueno, no sé, pero no me acuerdo bien si esto, pero sé que, por ejemplo, ahorita en el Festival de Cine de Venecia que acaba de pasar, han participado un documental sobre la vida de Eti. No recuerdo en este momento el nombre, pero, pero me parece un gran esfuerzo y algo maravilloso, ¿no? Que el que se haya podido lograr esto precisamente. Entonces, poner en esto. Sé que en España ha habido dos espacios propiamente de llevar a Eti al teatro, y en Ujú. este momento tengo un amigo en Burgos que está escribiendo una obra de teatro con un paralelo entre Didestein y Eti Giles, Uy, qué bueno. y bueno, sí, que tiene muchas cosas que hacer, pero entre ellas tiene una vena poética y de escritor muy bonita. Él es profesor, además de muchas otras cosas que hace, porque es un ser humano extraordinario, padre de familia, además, líder comunidad. Está en una organización también, en una fundación con temas ecológicos, tiene muchas cosas, pero yo digo, qué belleza poder llevar de otro modo también a Haití para seguir dándola a conocer, ¿no? Hay inclusive una chica en Portugal que alguna vez me escribió diciendo que también ella trabajaba un arte performance relacionado también con Eti, ¿no? Y así hay muchas personas. En Alemania hay un chico que se llama Roman Kroc, que en su momento, no sé ahora, hizo un set como de pintura, como en tinta negra, que están algunos publicados en internet sobre distintas escenas del diario de Eti y de sus cartas. Y está muy bien hecho, ¿no? Porque de alguna forma eso también nos habla, esas imágenes que otros interpretan, desde las que otros interpretan las palabras de Eti, pues es arte, pero también es otra forma de ir más allá de lo que ella nos quiere transmitir a través de la palabra de otro, de la pintura de otro, del teatro, la obra. Es muy interesante pues esa apertura que se brinda porque es creatividad, porque es trascendencia, porque también es otra forma de seguir haciendo o buscando la humanidad. Sí, como que inspira, ¿no? Inspira esa, esa apertura y querer compartirla de otras maneras, ¿no? A través de otros lenguajes. También, mira, escuché en este video, si puede ser, que conociste al hijo de Klaas Smelik, que fue uno de los responsables de la segunda parte de la publicación de los diarios de Eti, ¿puede ser? Sí, pues el hijo de Clases Melik, de quien Eti habla en su diario, también se llama Clases Melik, vive aún, ya está mayor, está en los Países Bajos, vive. Él era el director antes de la institución Eti Gilesum, Casa Eti Gilesum allí. En este momento está a cargo de ella una chica que conozco también muy bien y que además la tenemos invitada a la cátedra de Eti Gilesum del año entrante en Ávila. Uy, qué Se llama bueno. Lot Bergen, ¿ves? Precisamente con ella estaba conversando hace un ratico. Pues mira, sí, Klaas Smelik, padre, eh, hizo toda la diligencia después de casi 40 años porque no querían dejar publicar la obra para poder publicar al menos un trocito, alguna selección. En los años 80 se publicó. Y ya Klaas Smelik, hijo, fue el que logró la publicación de la obra completa en los años 90, si no estoy mal, comenzando los años 90 ya de las obras completas en holandés,
ya luego en inglés, en francés, bueno, y ahora pues nos ayudó también para cuando se publicó en español, gracias también a las editoriales, a la editorial española que nos ayudó y a una fundación holandesa que nos colaboró con digamos, lo que había que pagarle, el costo de la traducción del holandés al español. Entonces eso también fue una gran ayuda y bueno, y esto ha hecho que sea más, como más conocido. De hecho, es la mejor, hasta el momento la mejor la edición, la más completa, la que está en español, que tiene todo el aparato crítico muchísimo más completo y tiene unas cartas que no estaban publicadas antes en las obras anteriores. Entonces, sé que ya también en alemán, bueno, en italiano también ya se habían en 2013 publicado, en fin. Y ellos te contaron algún, no sé, algo más de Eti o tuviste posibilidad de saber algo más o algo que te hayan compartido o fue solamente en el marco de esta traducción y... Pues mira, cuando tuve la oportunidad de ir a Países Bajos, que fueron dos ocasiones, en Ujú, 2014 en el segundo congreso que ellos hicieron de Etty Hillesum y luego en 2018 que hicieron el último porque no han vuelto a hacer, tuve la oportunidad de conversar directamente con ellos. eh, y bueno, por ejemplo, me comentaban una curiosidad. Etty, ese diario que conocemos, las obras completas, que aquí las tengo detrás en inglés y en español, ahí las mm, tienen, ¿no? sí, Están sí. aquí arriba. Esas obras completas constan de 11 cuadernos manuscritos de ella, ¿no? De los cuales se pierde uno, que es el cuaderno 7. Nunca apareció y Sí. pues no se pudo publicar, bueno, no aparece. Entonces no se supo, hubo una cantidad de conjeturas sobre qué habría podido, por qué se perdió ese cuaderno 7 y le entregó todo, pues todo lo que hasta ese momento había escrito a su amiga, ¿no? Y uno de estos lectores, investigadores, que además es el editor de la obra en italiano de Etty Hillesum, que se llama Gerrit Van Oort, es un holandés que vive en Roma, Ujú. él me dijo, mira, ¿sí sabes qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que la hija de Clases Melik, o sea, sí, la hija de Clases Melik, hermana de este Clases Melik que aún vive, Johanna Smelik, desapareció ese cuaderno 7. ¿Por qué lo desapareció? Porque no le gustaba que había muchas alusiones a la relación de su papá con Eti. Ah, Entonces, como que no quería que eso se divulgara muy seguramente. De hecho, los años 80 se hizo un documental que creo que nadie tiene por estos lares y lo vamos a mm, lanzar como novedad total en Fátima. ay, qué bueno. Es un documental con sobrevivientes de Auschwitz y Ujú. sobrevivientes amigos de Eti en los años 80. Ya creo que todos fallecieron, pero en ese momento estaban vivos. Y ahí habla Johanna Smelik, precisamente. Entonces ahí nos cuenta, de alguna manera nos da la razón en parte de lo que te estoy comentando, de por qué desapareció el cuaderno 7 Ellos se de, conocieron en el campo de transición, ¿no? Ella con clases, Melik. No, en el No. campo de tránsito no. Klaas era un amigo marinero que también Ah, gustaba de otras cosas. Bueno, creo que sí. nada que Mm, ver con el asunto, ¿sí? ah, Nada que ver con el asunto, pero porque de hecho él no llegó a los campos de concentración, me confundo. pero sí tuvo una relación con ella y de hecho quiso rehacer esa relación. Y Eti en su momento ya le dijo, no, no, es que yo ya estoy en otro momento de mi vida, ya, déjame que yo estoy en un proceso distinto, algo así, y ella lo dice en su diario también. Qué bueno, así que qué bueno que pudiste estar en Holanda y conocer. Fuiste a la casa y a... Estuve en Middelburg, en la casa natal Ujú, de Eti, donde ella nació, que hoy es un museo y que están luchando por encontrar donaciones también para mantenerlo. Creo que se ha logrado un poco. Y también, bueno, allí en el seno de ese lugar tuvimos en una universidad que queda allí mismo en Middelburg, un congreso en donde pudimos compartir con varios conferencistas y académicos sobre el tema. Y previamente en la ciudad de Gante, Bélgica, pues allí no estuvo Eti, pero fue
también uno de los eventos en los que tuvimos la oportunidad de participar. Eti también tuvo relación con otros lugares de Países Bajos. Está Deventer, que fue el pueblito en el cual ella prácticamente crece su infancia y adolescencia, y de ahí es desde donde ella ya finalmente emigra para irse a vivir a Ámsterdam y pues salir un poco del clima y del ambiente familiar tan tenso que se vivía con su madre y que toda la historia que hay alrededor del clima familiar que no, por el carácter de su madre y de su padre y de todo esto, no podían vivir, entonces salieron de su casa los hijos pronto. Entonces, está Deventer, está Ámsterdam, está Middelburg y está otra ciudad que es Kiel, chiquitita, que, que también fue escenario de algún lugar donde tenía que trabajar el papá de Eti, por lo tanto toda la familia se mudó a ese pueblito. Y en Holanda, o sea, es conocida así como nosotros, ¿no? Como en Latinoamérica o en España, viste que, bueno, no sé, yo estoy en contacto con gente que la conoce, ¿no? Que la Y la sigue. conoce. Y aún así, fíjate que en España todavía falta muchísimo por hacer, que apenas está, pero ya se conoce un poco más, claro. Yo creo que en eso Sí. sí que la fundación ha hecho caminito, porque por ahí empezaron otros espacios también a convocar, ¿no? A Eti. Y en En Holanda Hol- mismo, en Países Bajos, seguramente sí se conoce de ella. Hay algo interesante y es que hay más interés por toda la parte, diríamos, literaria, psicológica, filosófica, desde ahí, que desde todo el camino espiritual. Nosotros, por ejemplo, pues desde la fundación y desde lo que ha sido la creación y esto, hemos dado mucha más fuerza a todo su recorrido espiritual tan fuerte, tan transformador. Allá yo percibo que ha sido más el énfasis en el estudio. Por ejemplo, hay expertas en este momento fotográficas en el estudio de toda la fotografía de la época de Tijiles, son las comparaciones de esa fotografía con no sé qué de la guerra, montones de cosas, y son estudios muy rigurosos sobre el tema, o desde la literatura también, con la comparación con Rilke, por ejemplo, que fue el Mm, poeta inspirador de mucho de su sí. transformación también interior, porque además sintonizaba con ella también en su sensibilidad por la búsqueda espiritual, por el prójimo, por el dolor del otro, etcétera, la paciencia de la cual ella aprendió un montón. Entonces, esas relaciones son más susceptibles de ser estudiadas hoy en día y han sido susceptibles en Holanda que propiamente, digamos, la cuestión espiritual, ¿no? ¿No? Aunque también, pues propiamente el primero de los encuentros que se hizo en Países Bajos sí tenía un fuerte contenido como que del legado espiritual de Eti, Ujú, pero haciendo un énfasis enorme en que ese legado no era religioso, confesional, sino un legado espiritual, más allá de cualquier lectura. Incluso nos criticaban a nosotros, los teólogos y las teólogas, por el hecho de que trabajáramos a Eti desde una teología confesional, porque estábamos haciéndola decir lo que ella no decía, ¿no? ujú. Entonces se criticaba que los sacerdotes escribieran sobre ella, que no es que, por ejemplo, el primer texto que escriben sobre ti desde la teología católica es el texto de un sacerdote francés que escribió sobre el itinerario espiritual de Eti Paul y su Levaux. acompañamiento, Paul Levaux, Paul y su Levaux, sí, acompañamiento, Paul Levaux, exactamente, sí, y su acompañamiento espiritual por parte de Julius Speer, como si fuera el acompañante espiritual de los ejercicios espirituales. Él hace esa comparación. sí. Y eso le molestó muchísimo a las filósofas que yo vi y dialogué con ellas en Holanda, precisamente porque estaba tratando de equiparar a Eti con una figura de la teología cristiana y no se podía, y bueno, ¿no? Digamos que yo digo que en eso hay su sí, su no, su más y su menos, porque obviamente, si bien decimos a Eti no la podemos ubicar dentro de una confesión religiosa, sí podemos extraer de todo su recorrido espiritual algunas concomitancias, algunas similitudes, y además eso transversal que independientemente de cualquier confesión siempre está presente, sea cristiana, sea budista, sea confesional, de judía, sea musulmán, la que sea, ¿sí? Sí, Entonces porque creo que...
Sí, disculpa. No, no, adelante. Sí, porque de hecho ella rezaba, ¿no? Cuando dice, bueno, que aprende a arrodillarse porque no estaba, digamos, en su familia, porque eran judíos, aunque no eran practicantes. Este diálogo con Dios. Viste, yo a veces pensaba, digo, bueno, ¿cómo sería su práctica, no? Si también me parece que era una práctica contemplativa, ¿no? Porque esto de estar en silencio, observar la naturaleza, estar en el, no sé, en el campo de transición y ver el cielo detrás del alambrado y tener, poder percibir esa belleza en esos momentos también tan dolorosos. La belleza en medio de la desolación, porque es una capacidad que ella tiene extraordinaria, que solamente se la da una experiencia espiritual profunda. Ciertamente sí, más allá de cualquier asunto confesional, inspirado muy seguramente en la confesión judía y en la confesión cristiana, porque pues ella fue formada o fue hija de una tradición judía y tuvo mucha influencia cristiana también por haber accedido a la Biblia, por haberse hecho tan amiga de San Mateo, decirle mi Mateo, por San Pablo, por los salmos que son muy del pueblo judío, por el Génesis, con el imagen y semejanza. O sea, ella está muy moldeada por eso que leyó y por la interioridad y la fragua del proceso interior desde San Agustín, porque justamente es San Agustín y las confesiones, esa inspiración que a ella le afirma la necesidad de su búsqueda interior, de su conocimiento interior. Y yo creo que esa confesión que hace San Agustín de toda su vida pasada también la pudo inspirar a ella para ir confesándose también ante ese cuaderno de la mano de su mentor Julius Speer, ¿no? Sí. Y también no sé si leí algunos textos monásticos. em, Me parece que a veces hace alguna referencia en ese sentido. No sé si a los, bueno, ella Ah, habla de un de anhelo de unas, vivir como un monje, del como un anhelo de monje, una ¿no? celda, de Sí, convento, ella lo dice. sí, Seguramente habría tenido acceso seguramente a esas lecturas o por la misma influencia de Agustín o de otros, pues es posible, además porque hay una cantidad de alusiones que uno dice, de pronto pudo tener acceso a leer otras cositas, ¿no? Bueno, también leyó al maestro Eckhart, a este dominico, con la mística, esta mística, diríamos, más discursiva, más distinta de la mística de la unión, de la comunión de los místicos del Carmelo, pero igualmente profunda. Entonces, yo creo que todo esto fue haciendo como se fue cocinando en el interior de Eti para ir construyendo y consolidando esa experiencia sólida, espiritual y humana que hace que finalmente ella pues diga que la vida es bella a pesar de todo, que lo más importante justamente es sanar las heridas de ser bálsamo sobre las heridas de los demás, que convertirse en la ayuda de Dios para la humanidad, porque Dios no puede ayudarnos definitivamente. O sea, una mujer que descubre que Dios es vulnerable, que Dios se quiebra y que no puede hacer nada, porque somos nosotros los que hemos causado el problema y tenemos que salir de él. Entonces, somos quienes ayudamos a Dios en esta tierra. Descubrir eso es una cosa formidable, además porque ya del tema de la vulnerabilidad de Dios venían hablando otros teólogos protestantes y demás, y Eti lo hace de una manera muy natural, como que lo infiere, a lo mejor incidida por otras lecturas, pero es muy bonito que ella, pues, ante semejante situación de amenaza, de de ya no hay salida, de un estado sin salida, pues creo que se podía llegar a pensar que sí, que efectivamente ella descubriera que Dios no podía tampoco hacer nada y que solo ella y su gente que vivía y sentía como ella esa sintonía podía hacer algo y hacer algo era tratar de ser la desenterradora de Dios de los corazones y escuchar a cuanta más gente pudiera, ¿no? Acompañar y acoger cuanta más gente pudiera en ese momento de dolor y de violencia extrema. y si te parece, como para ir cerrando, ¿vos qué pensás
cómo se ha ido cocinando en Eti para alguien que no era religiosa, que no estaba en este camino, haya tenido, ¿no? Esta transformación tan profunda, ¿no? Que incluso varios amigos le propusieron que podía escaparse o, bueno, ¿no? Maneras de huir y ella quiso quedarse para estar con su pueblo. Este corazón transformado así tan en una forma potente, ¿no? Sí, sí. Me preguntas qué fue lo que hizo que ella no desistiera. Claro, no desistiera bueno, no sé si fue la gracia, ¿no? Este llamado Sí, tan, digamos, en una persona tan joven y que en 2 años haya tenido este proceso espiritual tan avasallador. Bueno, uno sí, piensa eso, ¿no? Es un llamado y listo. Pero sí. nada, profundizar o lo que quieras compartir de esta idea que comparto, que quizá no está muy clara. Pero sí, eso que tú dices es una muy bonita intuición porque no era fácil, o sea, ¿de dónde saca ella de un momento a otro la fuerza para decir, no, yo me quedo, no, yo asumo, no? Tiene que haber una experiencia muy honda, muy vivencial, existencial, muy sentida en lo profundo, para que ella diga, como esto es tan cierto, o sea, esto no me lo puedo negar, igualmente sé que este es mi lugar y no puedo salir de este lugar. Y eso solo se logra desde la experiencia, no desde Sí, la desde teoría. la teoría Desde mental. las ideas no se logra. Y esa experiencia estuvo alimentada por la premura y el hecho de que estaban sitiada por la guerra y por el sin salida de la guerra, ¿sí? O sea que su experiencia espiritual, quizás a diferencia de la de tantos otros testigos espirituales, que es una evolución mucho más lenta de muchos años, la de ella es extra rápida, uno se admira cómo en año y medio esta mujer llega a cocinar dentro de sí semejante madurez espiritual, porque finalmente es eso. Y pues lo que se nos viene a pensar es justamente ese encerramiento provocado por la situación real, del contexto de la realidad violenta y de sin salida, unida al descubrimiento de ponerse de rodillas, de mirarse, de descubrir que en ese interior habita alguien y que ese alguien es su tesoro y que ese tesoro es su fuerza. Solo eso es lo que hace posible que yo diga, bueno, con esto me basta. Aquí me quedo porque este es mi lugar y no me puedo mover de aquí porque esta gente necesita de mi abrazo y de esto que yo he descubierto, que ellos también tienen, pero que no lo saben, pobrecitos. Les voy a ayudar a sacar eso tan hermoso que tienen dentro y que yo ya lo vivo como lo más hermoso y mi mayor fuerza en mi interior. Gracias, Rosana. Nada que agregar y no sé si querés compartir algo, alguna lectura breve de algo que gustes leer. Pues mira, bueno, de Eti hay mucho para leer. Sin embargo, quiero hoy hacer referencia a un texto de Rainer María Rilke, que fue uno de los, estábamos hablando de él, su poeta inspirador, ¿no? De quien ella aprende la paciencia, que es quizás una de las virtudes más necesarias en estos tiempos que vivimos. Para cada uno de nosotros, pienso que para todos, lo necesitamos enormemente. Sí. Entonces, Rainer María Rilke dice en un poema, ten paciencia con todo aquello que no se ha resuelto en tu corazón. Intenta amar las preguntas por sí mismas, como si fueran habitaciones cerradas o libros escritos en una lengua extranjera. No busques ahora las respuestas que no estás preparado para vivir, pues Mm. la clave es vivirlo todo. Vive las preguntas ahora, tal vez las encuentres
gradualmente sin notarlas y algún día lejano llegues a las respuestas. Wow. Gracias, Con todo amor y cariño, querida Andrea. gracias, gracias de corazón. Gracias de corazón.